Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Aries. Recuerda, cariño, que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo, mi querido Aries. También, suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tenga mucho cuidado con las estafas, ¿vale? Por los comentarios de YouTube no estoy entregando ningún tipo de dato personal ni estoy pidiendo lo que es dato personal. Lo único que van a encontrar es en la descripción de cada lectura un correo. Si le interesa una lectura personal, a través de ese correo se ponen en contacto, cariño, y listo. El otro punto, Aries, te vas a fijar siempre en las miniaturas al costado. Voy a poner lo que es mi firma, cariño, ¿vale? ¿Por qué? Porque, cariño, a lo mejor de repente hay confusiones con otros canales para que sepas que soy yo, ¿vale? La firma va a salir lo que es al costado. Luego también en el muro lo voy a poner así grande para que vosotros puedan reconocer lo que es mi canal. Muy bien, corazón. Empezamos, mi querido Aries. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para mi querido Aries. Vamos a ver. Dos cartas del oráculo, corazón. Me dicen, la colaboración creativa. El número 40 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti, busca lo que es en numerología. Y luego dice, el mensaje en una botella. El número 15 también tiene lo que es un mensaje muy especial para ti, busca lo que es en numerología. Muy bien. Yo lo que siento, mi querido Aries, que posiblemente tú tienes en tu vida sueños, metas, cariño. Pero sin embargo, a veces como que te sientes que estás remando solo o sola, corazón. Siento como que estás un poco incomprendido o incomprendida por los demás. Quizá de repente por tu manera de ver la vida, quizá de repente por tu ambición, la cual me parece fantástico, cariño. Si tú tienes una ambición de hacer un proyecto, de progresar, yo qué sé, cariño, algo positivo, pues adelante. Pero yo siento como que estás un poco aislado o aislada. Te preguntas quizás de repente qué hace falta para que ellos puedan darse cuenta que todo lo que tú estás haciendo es por el bien tanto para ellos como también de los demás. El otro mensaje también, mi querido Aries, siento que hay un ser de luz que siempre te cuida, que siempre está pendiente de ti, pero como que últimamente estás muy centrada o muy centrado en tus proyectos, en tus sueños, que a lo mejor de repente te estás olvidando de ellos. Cuando yo te digo lo que es ser de luz, son personas, son energías, perdón, que ya no están lo que es en este plano terrenal, pero que sin embargo te están observando, porque fíjate muy bien, al fondo hay un búho, hay un pequeño búho, y tú estás aquí, cariño, tu energía. El otro mensaje, mi querido Aries, y es muy importante para muchos de vosotros, estos seres de luz, como que te quieren revelar algo, te quieren decir algo, pero como estás tan concentrado, tan centrado, centrada en tus proyectos, en tus estudios, en tu vida de una forma general, estás ignorando las señales, mi querido Aries. Las señales que a lo mejor de repente llega a través de los sueños, de los números o por cualquier motivo, ¿vale? Estás ignorando las señales. Dice, el mensaje en una botella. Hay un grupo de ustedes que posiblemente me dice, Richard, estoy esperando hace mucho tiempo que una persona me dé lo que es una respuesta o tome lo que es una decisión. Yo siento, Aries, y perdona que te diga esto, pero siento que vas a tener que seguir esperando sentado o sentada, ¿vale? Porque todavía hay una ruta que recorrer. Todavía, corazón. Pero a veces como que te invade un poco la ansiedad. Como que me dice Richard, no estoy dispuesto a seguir esperando tanto tiempo a él o a ella. Necesito que me dé una respuesta ya. Recuerda, Aries, que no todo tiene que estar relacionado con el amor. Puede ser que esa respuesta que tú estás esperando puede ser de un trabajo, de un proyecto, de un préstamo, de un dinero. Yo te recomiendo, mi querido Aries, si la montaña no viene a ti, tú tienes que ir a la montaña. Exige Aries, que te den lo que es esa respuesta, ya sea de lo que es en el amor o en el trabajo, en el proyecto. Exige que te den esa respuesta. Carta guía, carta de consejo. Vamos a ver. Carta guía, carta de consejo para mi querido Aries. Carta guía, carta de consejo para mi querido Aries. Tenemos lo que es la carta del carro. Tienes que hacer caso de tu intuición. Siento, mi querido Aries, o tú quieres hacer un viaje, o posiblemente muchos de vosotros están realizando viajes, cambios, traslado. Pero sobre todo, mi querido Aries, siento como que
A lo mejor de repente hay una persona que está lo que es en la distancia. Puede ser que está en otro país, puede ser que está en otra ciudad, puede ser que está en otro pueblo y como que tú quieres coincidir con él o con ella o necesitas saber algo de ellos. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un cáncer. Me confirmó cáncer porque me salió lo que es la carta de la luna. Me sale lo que es Sagitario o Acuario, Virgo. Te enseño las cartas, cariño. Te enseño las cartas, mi emperador, mi emperatriz. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver, iniciales. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para mi querido Aries. Vamos a ver qué nos dicen. La letra Y, la letra S, la letra I, la letra J. Muy bien, corazón. Quiero que cierre tus ojitos, mi querido Aries. Todo lo que tú visualices con el cuenco tibetano es un mensaje que Dios y el universo te quiere entregar. Empezamos, cariño. Muy bien, cariño, muy bien. Yo lo que siento, Aries, que muchos de ustedes como que te come la ansiedad, cariño. La ansiedad. Como que a lo mejor de repente quieres que las cosas se aceleren ya. Ya, a lo mejor, inclusive yo con el cuenco tibetano te veo que estás escribiendo, cariño. Puede ser de repente a través del WhatsApp, puede ser en el Messenger, en el Facebook, puede ser con una carta, pero como que tú me dices, Richard, necesito que esta persona me responda ese mensaje, esa respuesta que le estoy entregando, pero te noto como un poco ansioso y ansiosa. Muchos de vosotros también, mi querido Aries, posiblemente también su problema o su historia está vinculado con testamentos o trámites legales, ¿vale? Pero sobre todo, como que estás un poquito hartito, un poquito hartita de que me dice Richard, ¿cuándo me da la respuesta? ¿Cuándo se decide? ¿Por qué no me deja en paz? ¿Por qué si no quiere nada conmigo otra vez continúa buscándome? Etcétera, etcétera. Pero corazón, la última palabra lo tienes tú. Eres tú. Si esta persona te busca, si esta persona te llama, y esta persona no se aclara, pues cariño, tienes que enfrentar tú. Tienes que enfrentar. A mí lo que me dicen las energías, tú tienes que exigir lo que tú quieres, corazón. No dejes pasar tanto tiempo, porque hay una persona, yo siento que está lo que es en su zona de confort. Hay una persona que no quiere de repente aventurarse, ya sea contigo o en su vida de una forma general. Es como si tuviera la carta del ermitaño, cariño. Del ermitaño, no quiere salir de casa, no quiere dejar esa persona, no quiere de repente viajar. Tiene la carta del ermitaño. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver, corazón, cómo están tus energías. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, mi querido Aries. Que Dios Universo me ayude, mi querido Aries. Vamos a ver, corazón, cómo están tus energías. Tenemos lo que es la carta del As de Oros, ¿vale? Voy a sacar más cartas porque me sale la carta también del Caído, la carta del Colgado, la carta también del Rey de Oros. Cariño, ¿sabes qué siento? Siento que muchos de vosotros han empezado algo nuevo en su vida o posiblemente estabas en contacto, en comunicación, como que tú decías, Richard, ahora sí soy feliz, ahora sí lo voy a pasar bien, ahora sí he encontrado al hombre de mi vida, a la mujer de mi vida, pero ha habido un cambio. Ha habido un cambio, porque aquí me dice, tú has estado celebrando algo, puede ser también proyecto, ¿vale? Has estado celebrando algo, pero sin embargo, ha habido una caída, corazón. ¿Te das cuenta? Puede ser que a lo mejor vosotros se han alejado, puede ser que esta persona ya no te habla, puede ser que ese proyecto, cariño, que tú estabas invirtiendo tanto tiempo, tanto dinero, no ha resultado como tú estabas esperando. Y tiene lo que es la carta del colgado. Te sientes inclusive mal. Te sientes a lo mejor de repente como un poco enfermo, un poco enferma, cariño. Pero ¿sabe por qué es esto? Porque tienes como una depresión.
una depresión por lo que ha pasado, porque posiblemente, mi querido Aries, tú estabas ilusionado o ilusionada con esta situación. Tú relaciónalo, porque a lo mejor me dice Richard, no tiene que ver nada con el amor. Estaba ilusionado, ilusionada por mi trabajo, con mi proyecto, o puede ser la familia también, pero algo ha pasado. Por eso que tú te sientes como decaído, decaída, te sientes como un poco enfermo, un poco enferma. Esto es lo que te ha pasado, te ha chocado, te ha marcado, cariño. Te ha marcado, aunque la situación ya tenga lo que es un tiempo o se haya resuelto, a ti te ha marcado. Es como cuando nosotros amamos a una persona de corazón y esta persona te engaña, prácticamente la confianza se acaba. Entonces, algo te ha marcado a ti. Y cierras con la carta del Rey de Oros. Me está diciendo, cariño, que tienes que recuperar tu poder. Recupera tu confianza, mi querido Aries, ¿vale? Me están diciendo que las oportunidades va a llegar otra vez para ti. Y lo pongo de una forma general. Oportunidad de lo que es en el amor, oportunidades en el trabajo, en el proyecto, en volver a empezar otra vez. Porque esta carta es de oportunidades, cariño. Oportunidades. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver cómo están las energías de la persona de tu interés. A ver qué ha pasado. Vamos a ver. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para mi querido Aries. Que Dios universo me ayude para mi querido Aries. Tenemos lo que es la carta del 9 de Pentáculos, la carta del juicio, la carta de la sacerdotisa, la carta del 5 de espadas y cierras con la carta del 7 de espadas. Vale. La persona de tu interés en estos momentos, mi querido Aries, lo noto seguro, lo noto segura. Veo que esta persona te va a poner condiciones o a lo mejor de repente tú vas a estar con una persona en base a las condiciones de ellos. Vamos a suponer que a ti te gusta mucho este chico o esta chica. Te va a decir, vale, vamos a estar juntos pero a escondidas o simplemente no comentes a nadie de la relación que tenemos nosotros dos. Te pone condiciones. Porque yo siento que esta persona se siente, pues cariño, la última chupadita de mango, se siente especial. ¿Por qué? Porque tú lo has hecho sentir especial, mi querido Aries. La carta del juicio te va a pedir hablar, te va a pedir conversar, va a ver lo que es un acercamiento, pero tenemos la sacerdotisa al costado de la carta del 5 de espadas. Entonces, esta persona como se siente ahora poderosa y poderosa, te va a poner condiciones. Y veo que muchos de vosotros, Misa Richa, me da igual las condiciones que me ponga, me da igual, voy a ser su esclavo, voy a ser su esclava, pero yo quiero estar con él porque vas corriendo a abrazarlo, a abrazarla, cariño. Entonces, mi querido Aries, cariño, tienes que tomar tus propias decisiones, ¿vale? Demuestra, cariño, de qué palo tú estás hecho, tú estás hecha, porque este chico o esta chica, como sabe de que tú sientes algo por él o por ella, te pone condiciones. Te pone condiciones, Aries, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. A mí, sinceramente, si una persona me pone condiciones, yo lo mando a rodar, ¿vale? Pero cada persona es un mundo, Aries. Vamos a ver economía. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Economía. Tenemos lo que es la carta del As de Oros, la carta del 9 de Bastos, la carta del 7 de Oros y cierras con la carta del Rey de Oros. Hay una propuesta, pero posiblemente esa propuesta implica un cambio. A lo mejor de repente un trabajo, un proyecto, implica que tú te mudes de tu ciudad, de tu país o dejes un trabajo que tienes actualmente. Siento que este cambio como que te da un poco de miedo, como que me dice Richard, ¿y si no funciona? ¿Y si las cosas no son como yo esperaba? ¿Y si al final de repente me va mal? Cariño, el que no arriesga no gana, porque yo veo aquí que tú tienes tus dudas, tus miedos, tus inseguridades, pero las energías me dicen que tendrías que arriesgar. Mira esta carta. Tendrías que arriesgar, porque implica cambio. Siento que a muchos de vosotros, mi querido Aries, la economía va a mejorar cuando tú salgas de tu zona de confort. Entonces, arriésgate, lánzate sin paracaídas. Vamos a ver para solteros y solteras, ¿qué nos quieren decir? Para solteros y solteras, mi querido Aries. Solteros y solteras, solteros y solteras, solteros y solteras, Aries, solteros y solteras, ¿qué nos quieren decir? Tenemos lo que es la carta del As de Pentáculos, la carta también del 6 de Espadas, la carta también de la Emperatriz y cierras con la carta del 3 de Espadas. Solteros y solteras, cariño. O tú vas a conocer a una persona que tiene compromiso
Inclusive puede ser que a lo mejor tú conoces a una persona que me dice, Richard, estamos todos bien o van a estar bien, pero esta persona me he enterado que ha embarazado a alguien. Puede ser el caso, Aries, ¿vale? O simplemente esta persona tiene lo que es compromiso. Tú sientes que esta persona es ideal para ti y posiblemente sea así, cariño. Posiblemente sea así, que vosotros están hechos lo que es el uno para el otro, pero siento que esta persona o tiene un compromiso, o vosotros, cariño, va a ser lo que es una relación oculta, o tiene pareja también. Inclusive veo embarazos, ¿ves? Veo embarazos. Y veo que esta situación implica karma, mi querido Aries. Si esta persona ha dejado embarazada a alguien, si esta persona tiene compromiso, no te conviene estar con él o con ella. Que se libere, que solucione sus problemas. Sé que vosotros están hechos el uno para el otro, porque esta carta nos habla, cariño, de energía entre vosotros dos, pero pueden terminar mal, cariño. El karma puede llegar lo que es a tu vida, mi querido Aries, y más para las mujeres, porque no vaya a ser que este chico o esta chica te embarace y tú te quedes sola en tu casita, ¿vale? Entonces, y si tú de repente eres chico y me dices, Richard, sé que tiene pareja, pero nos gustamos, no vaya a ser que el karma llegue para vosotros. Entonces, me dice, Richard, pero solteros y solteras, el que tú estés con una persona que tiene una pareja y tú, según tú dices, Richard, somos pareja, no, cariño. Tú simplemente eres una persona en la sombra. Vosotros no son pareja. Y muchos de vosotros, mi querido Aries, posiblemente vas a conocer a una persona con estas características, que tiene pareja, que tiene hijo, que va a dejar embarazada a alguien. Entonces, cariño, piénsatelo muy bien. ¿Vale, corazón? Vamos a ver qué nos quieren decir, corazón. Un mensaje de Los Ángeles. Un mensaje de Los Ángeles, mi querido Aries. Un mensaje de Los Ángeles, un mensaje de Los Ángeles, un mensaje de Los Ángeles. Vamos a ver. Me dice, Rey de Fuego, motivador, idealista, ambicioso, carismático. Concéntrate, concéntrate, concéntrate. Comunica tu punto de vista, actúa como un líder, serás aconsejado por una persona creativa. Corazón, ¿te acuerdas que te he dicho que muchos de vosotros están poniendo mucha energía de su parte y hay una energía, corazón, que te quiere ayudar? Entonces, me están diciendo, corazón, continúa con tus sueños, continúa con tu progreso personal, va a existir una persona que te va a ayudar, te va a dar un consejo o posiblemente a través de los sueños vas a recibir algún tipo de mensaje, ¿vale? Para que puedas superar lo que es una situación, mi querido Aries. Vamos a ver las características. Las características. Para muchos de vosotros, mi querido Aries, vamos a ver con quiénes están lidiando esta carta. Con una persona de elemento tierra. Puede ser que esta persona, vosotros, han coincidido en un centro deportivo, puede ser que viva cerca de tu casa, puede ser que vosotros inclusive son amigos, etcétera, etcétera. Veo que esta persona, cariño, es una persona que piensa mucho lo que es en el pasado. Posiblemente él o ella recién está zanjando un asunto personal en su vida, pero sin embargo vosotros se han conocido. Vosotros están lo que es en un lugar donde posiblemente hay mucha humedad o está haciendo un poco de fresco o de frío actualmente. La carta del 10 de oro me vuelve a decir, elemento tierra. Muchos de vosotros van a tener un encuentro, vas a coincidir con una persona, especialmente para aquellos que son mayores de 40 años, pero tú toma lo que es tuyo, porque a lo mejor me dice Richard, tengo 20 años y da la casualidad que he coincidido con alguien. Veo que este encuentro entre vosotros dos va a ser como si botaran chispa, cariño. Este chico o esta chica cuando te ha visto han hecho clic. Hay una persona que te observa, hay una persona que te mira, hay una persona que a lo mejor de repente te come con la mirada, cariño, ¿vale? Puede ser que a lo mejor de repente tú tengas familia o esta persona tenga familia, pero hay una atracción. Muchos de vosotros, inclusive mi querido Aries, te vas a encontrar con un viejo amor, me dicen. Porque mira, corazón, le brillan los ojos, cariño. Esta persona puede ser delgado o delgada. Hombres, cabello corto, se peina un poco para atrás, un poco ondeado, castaño, puede ser que tenga canas o negro también. Puede ser que tenga un poquito de barba. Mujeres, cabello corto, más o menos por aquí por el cuello, negro o castaño. A lo mejor de repente trabaja algo relacionado con la educación o puede ser que trabaja algo relacionado con cara al público, comerciales. La carta de las de bastos, cariño. Hay una conexión muy fuerte con una persona, cariño, que es muy atractivo, muy atractiva, al menos para ti, ¿vale? Siento que esta persona se cuida mucho lo que es su aspecto físico. Esta persona puede ser de elemento fuego, Leo, Sagitario, otro Aries también.
Esta persona, cariño, te piensa, te llama, cariño, te llama. Es como que me dice Richard, a veces pienso que hablamos telepáticamente. Esta persona siente algo por ti, pero simplemente le falta abrir sus ojitos un poquito más para que vosotros dos puedan ser felices. Felices, mi querido Aries. Pero alguien, corazón, te está observando. Besotes, Aries. Hasta la vista y sé feliz.